Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio hoy día, nuestro tiempo con Primera de Pedro. Como dijimos, vamos a estar tratando de estudiar un poquito cada vez que avancemos también nosotros en forma personal nuestro estudio acerca de este bonito libro, esta bonita epístola que tiene para nosotros bastantes lecciones para aprender. Bueno, vamos de frente a la clase. Como dijimos, Como dijimos, el libro de Primera de Pedro es un libro que fue escrito en un tiempo de persecución, en un tiempo en el cual los cristianos estaban siendo afligidos por ser cristianos. Nerón había acabado en ese tiempo, probablemente acabó con la vida de Pablo y también con la vida de Pedro. Así que esta epístola es una de las eh, últimas cartas que probablemente escribió el apóstol Pedro y que tiene un gran contenido que tiene que ver con el sufrimiento del cristiano. Y habíamos dicho que Pedro quiere fortalecer la vida del creyente hablando de su salvación. Y Pedro dice, según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿No? Él dice que el creyente ha sido elegido. La fortaleza en medio de las aflicciones para el creyente, y esto es lo que podemos aprender, radica en que aunque lo temporal, este tiempo, este mundo, estas circunstancias nos afligen, tenemos algo que es eterno y algo que es seguro, nuestra salvación. Nuestra salvación es segura porque descansa en Dios. Habíamos estado estudiando la semana pasada la elección del creyente para salvación, bueno, el domingo. La elección descansa en la voluntad de Dios y la persona de Dios, no en nosotros mismos. Y habíamos visto diferentes pasajes que hablan de que Dios escogió soberanamente a las personas. Dios escogió a las personas sin considerar, o por lo menos la Biblia no nos da una referencia clara de qué fue lo que consideró Dios, simplemente eligió. Lo que yo entiendo es que Dios eligió soberanamente, que Dios eligió sin intervención del ser humano. La elección soberana de Dios está enseñada en la Escritura y por eso utilizo la palabra soberana. Pero aunque está la elección soberana declarada en las Escrituras, que Dios soberanamente ha escogido, también en las Escrituras está una doctrina que aparentemente no es congruente con la elección, que es la responsabilidad personal. Las Escrituras también enseñan la doctrina de la responsabilidad personal. Pedro se está enfocando en el lado de la elección soberana porque él quiere hacer ver a los creyentes que su salvación es segura. Y por esa razón, pues, porque fueron elegidos por Dios. Y Dios no se equivoca al elegir a alguien. Cuando Dios eligió para salvación, o en todo caso para condenación, Él lo hizo eh, porque todo eso le traía gloria a Él. Descansa en la voluntad y la persona de Dios, no en nosotros. Dios tuvo ciertas razones, ciertas consideraciones, principalmente su gloria. Y por eso es que llevó a cabo esta elección en el principio. Note lo que dice. ¿Qué palabras reflejan que nuestra salvación es segura? Y ahí yo he anotado algunas palabras. La palabra elegidos, según la presciencia de Dios, es decir, no según nosotros, sino según algo que Dios vio antes de hacer todo. También en santificación del Espíritu. Pues vamos a mirar que eso implica que fuimos apartados, puestos aparte, fuimos seleccionados en el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y eso tiene que ver con la salvación segura que todos tenemos. Note lo que sigue, Hechos 2:23, la palabra según la presciencia de Dios significa conocimiento anticipado. Se utiliza también esta misma palabra en Hechos 2:23. Dice,
A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La palabra presciencia es igual anticipado conocimiento, implicando que la elección de Dios fue hecha con anticipación. Dios no se equivoca. Nuestra salvación fue preparada de antemano. Dios eh, nos conoció de antemano, nos eligió. No es que en este momento todo está pasando así como al azar. No, Dios ya tenía todo previsto. Noten lo que dice. Primera de Pedro 1, 18 al 20, aquí se va a utilizar una palabra que es parte de la familia de la palabra que se ha usado en el versículo 2, que tiene que ver con conocer anticipadamente. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de vosotros. Nota la palabra ya destinado, implica esa palabra conocimiento anticipado. Esta es la palabra que es el verbo de la familia de palabras que se usa en el versículo 2. Saber de antemano, prever, escoger de antemano, desde un principio. Y aquí está traducido ya destinado. En otros pasajes, como en Romanos 8:29, se traduce conocer de antemano, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten, estamos repasando esta parte de Primera de Pedro 1:2. Ustedes lo tienen aquí en esta sección blanquita, dice, según la presciencia de Dios. ¿Qué significa presciencia de Dios? Conocimiento anticipado. Dios nos conoció anticipadamente y nos eligió anticipadamente. La salvación no es algo al azar, no es algo en el momento, sino es algo que ha sido preparado con mucha anticipación. En santificación del Espíritu. Esta palabra se usa también en 2 Tesalonicenses 2, 13, 14. 2 Tesalonicenses 2, 13, 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Note ahí, Dios los escogió desde el principio para salvación. Y note lo que dice después, mediante la santificación por el Espíritu, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, note, ahí aparece la palabra santificación por el Espíritu. Y lleva la idea, como yo he puesto aquí en el comentario, Dios nos eligió para salvación desde el principio, eso es lo que nos enseña este pasaje, apartándonos por el Espíritu y en el tiempo creyendo en el Evangelio, ¿no? Creyendo en el Evangelio. Entonces nos puso aparte, el Espíritu de alguna manera nos seleccionó. Santificación significa poner aparte. La última parte del versículo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces note que todo ocurrió con anticipación. Todo ocurrió antes de hacer todo, Dios ya preparó nuestra salvación, nos eligió, nos apartó en el Espíritu Santo. Romanos 6, 17 y 18 es un verso donde se usa la palabra obedecer en una forma similar a como se está usando en Primera de Pedro. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Note, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa palabra obedecido de corazón es similar a lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lleva la idea
de creer en el Evangelio. Es decir, Dios con anticipación preparó nuestra salvación y esto de creer en Él también, ¿no? Para creer, para obedecer, ¿no? Una forma de entender el creer en el Evangelio es la palabra obedecer al Evangelio. Note que creer no es simplemente asentir sí estoy de acuerdo, sino creer es voy a obedecer lo que se me pide. Elegido según la presciencia de Dios, conocimiento anticipado, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para creer. Fuimos puestos aparte por el Espíritu para creer. Gracia y paz sean multiplicadas. La salvación del creyente es segura. Fuimos elegidos por Dios. Descansa en la elección soberana de Dios, basada en su conocimiento anticipado, operada por ponernos aparte en el Espíritu Santo y ejecutada en el sentido de nuestro Salvador, cuando hemos obedecido y hemos creído en Él. El propósito para el cual Dios nos eligió apartándonos de antemano fue para ser salvos. Fue para que estemos bajo la sangre de Cristo y sus bendiciones. Nuestra salvación fue preparada de antemano y es segura porque descansa en la elección hecha por Dios. Nuestra salvación descansa en la elección hecha por Dios. Entonces, para una persona que está pasando por dificultades, para una persona que en el tiempo de ellos lo están perdiendo todo por ser cristianos, están perdiendo sus casas, sus vidas, sus proyectos, sus metas, todo lo que en esta vida ellos pueden haber tenido para hacer, lo están perdiendo porque están huyendo, están corriendo. Todo para ellos se vuelve muy transitorio, pueden perder a su cónyuge, a su hijo, a su hermano, a su tío. Hoy lo tienen a la mano, el siguiente día podría haber estado crucificado, alumbrando los jardines de Nerón. Y como era así, todo se podía perder tan rápido. Al parecer, Pedro les refuerza la idea de que hay algo que nunca van a perder porque no depende de las circunstancias, depende de la elección de Dios, su salvación. La salvación no se puede perder porque Dios no puede haber dicho, me equivoqué, elegí mal. No, Dios no puede hacer eso. Dios ha elegido anticipadamente, ha premeditado todo y en ese sentido la salvación es segura. Para una persona que está sufriendo por ser cristiano, el saber que hay algo seguro, hay algo que no puede perder es muy importante. Pero hay que resaltar esto, que lo que no se puede perder es espiritual. Y eso también nos debe llevar a no aferrarnos a las cosas de este tiempo, porque tarde o temprano pasarán. Debemos aferrarnos a la vida espiritual. Note lo que sigue. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en el versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra salvación es segura porque Dios nos ha elegido. Pero en segundo lugar, la salvación del creyente es segura porque fuimos renacidos. Y si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que la salvación precisamente no se puede perder. Note la palabra renacer o la palabra nacer de nuevo. Según nuestro Señor Jesucristo lleva la idea de un nacimiento espiritual. Y uno no puede desnacer. Uno no puede desnacer, ¿no? Esto es importante porque si la salvación es sinónimo o descansa en que hemos nacido de nuevo, o es sinónimo de ello, entonces no se puede volver atrás, porque uno no puede volver atrás después de nacer. Bendito el Dios y Padre, dice versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El nuevo nacimiento ocurre en aquel que cree. Miremos algunas de estas verdades en cuanto al nuevo nacimiento. Una primera verdad es que el nuevo nacimiento ocurre en aquel que cree. ¿Qué dice Juan 1, 12 a 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que creer. No es al revés. Ahí está claro. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note aquí el comentario, es por creer. Y como dice el texto también allí, es un acto divino. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios es que una persona llega a nacer de nuevo. Note que cuando decimos que es un acto divino, estamos diciendo que es un acto que descansa en Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7 nos dice otra verdad, que si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Note lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, Juan 3, 3 y 7. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el versículo 5. No puede ver, note lo que dice ahí, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo, es decir, aquel que no ha creído, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. No es por nuestras obras, no es por nuestras buenas acciones, no es porque nosotros nos esforzamos mucho, no, es porque Dios al momento de creer nos hace nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo tenemos esa opción, esa bendita acción de Dios, esa bendición de poder ver y de poder entrar en su reino. No se puede ver y no se puede entrar en el reino de Dios si no se nace de nuevo. No se puede ver y no se puede entrar en el reino de Dios si no se nace de nuevo. El nuevo nacimiento consiste en dejar de ser de la familia de Satanás. Y aquí nos vamos a quedar en este tiempo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está discutiendo con algunos fariseos que lo quieren matar, y él les dice que ese deseo que ellos tienen es un deseo que proviene de su padre. Tal palo, tal astilla. Note, ellos son como su padre el diablo. ¿Y cómo Jesús se da cuenta que son como su padre el diablo? Por sus deseos, por sus deseos. Ahora, eso implica que hay dos familias, la familia de Satanás y la familia de Dios, y que podemos reconocer a las familias, a qué familia pertenece uno por sus deseos probablemente. Aquellos que buscan la gloria de Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, es lo más probable que sean parte de la familia de Dios, es que se han arrepentido y han creído en Él de todo corazón. Pero aquellos que tienen deseos de ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no serán parte de la familia de Satanás? El nuevo nacimiento consiste en dejar de ser parte de la familia de Satanás. Por eso dice nacer de nuevo. Cuando uno nace en este mundo, como nace en pecado, nace físicamente en la familia en la que uno tiene su apellido, pero espiritualmente cuando uno viene a este mundo, nace en la familia de Satanás. Y si uno no se arrepiente de sus pecados, no puede cambiar de familia. Literalmente, si uno se arrepiente, si uno cree en Jesús,
puede cambiar de familia espiritual. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora para detenernos allí y continuar el próximo viernes? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la salvación es segura porque fuimos elegidos. Descansa en Dios. No se puede Dios haber equivocado, no puede deselegir. Una vez que Dios ha planificado todo, ya está planificado. Segundo lugar, la salvación es segura porque hemos nacido de nuevo. No se puede desnacer, no se puede volver atrás. ¿Y quién ha hecho esa obra? Nuestro Dios. No depende de nosotros, es decir, no depende de si ahora hacemos bien o hacemos mal. Y frente a todo lo que está pasajero en este mundo, lo único seguro que tenemos es la obra de Dios en nuestras vidas. Para los creyentes que están pasando por dificultades, por luchas, por angustias, por ser creyentes, saber que hay algo seguro, que es eterno, que es algo que no se puede perder, es un gran alivio, es una gran fortaleza. Y aquellos que nos aferramos a las cosas de este mundo debemos recordar eso, que las cosas de este mundo son pasajeras, que las cosas de Dios, las cosas espirituales, lo que Él ha hecho por nosotros es eterno y que nosotros deberíamos aferrarnos a las cosas espirituales, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús como nuestro Señor y seguirle por toda la vida. Eso nos garantiza la vida eterna, eso nos garantiza la salvación segura que tenemos en Cristo. Yo quiero animarles con esta palabra. Vamos a terminar este tiempo de meditación en oración. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros. Quizás nos hemos olvidado en este tiempo porque pensamos más en las cosas materiales, en las cosas de esta vida, en salir adelante, en no sufrir, que tenemos algo que es seguro. Todo en este tiempo lo podemos perder, aún la vida misma. ¿Qué será para cada uno de nosotros lo más doloroso que perdemos? Padre, pero lo que no podemos perder es nuestra salvación. Y haríamos bien, Señor, en animarnos, en estimularnos, recordando, Padre, que es lo seguro, porque no descansa en nosotros, descansa en tu elección y descansa en esa obra de nacer de nuevo que tú has hecho en nosotros, Padre. Si hay alguien que no te conoce, Señor, yo te pido que tú tengas misericordia y que pueda arrepentirse, que pueda esa persona buscarte, que pueda esa persona confiar en Cristo como su Señor. Tu palabra dice que el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Si hay una persona que reconoce a Jesús como su Señor, de verdad, de corazón, le va a seguir. Padre, oro para que en esta noche pase eso. Si hay alguien que lo está haciendo, que está pidiendo perdón por sus pecados, Señor, escúchale porque tú lo has prometido, Padre bueno. Te lo pido que tengas misericordia, Señor. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.